en alguna medida, no que tengamos así mucha, por menos 40 personas. Algunos, sí, es cierto, seamos honestos, hermano. 50. Usted aquí está. Muy bien, muy bien. Muy bien. Fíjense que según el internet, dicen que todos tenemos o interactuamos con familiares y amigos cercanos entre 10 y 50 personas. Entre 10 y 50 personas. Que regularmente tenemos compañeros de trabajo y o escuela entre 20 y 50 personas. Caray, nos estamos llenando de estas cosas. Fíjense bien, interactuamos con compañeros de trabajo y de escuela entre 20 y 50 personas, con vecinos. Hermanos, también era contar los vecinos, con gente en el transporte, en eventos, en tiendas, entre 15 y 40 personas, lo cual nos da un total de entre 50 a 150 personas. Todos interactuamos con un grupo de aproximadamente entre 50 y 150 personas por semana. Usted pensaba que eran menos, pero si le empieza a rascar, se va a dar cuenta que en realidad son más personas. ¿Ok? Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Por cuántos de ellos usted ha orado para su salvación? ¿Por cuántos de ellos hemos orado para su salvación? Ese es el tema que estamos cubriendo. Y hoy el mensaje, el tema general es oración comunitaria, es aumentar el fruto de la comunidad ministerial. Y hoy, en estos primera serie es orando para aumentar el fruto de nuestra evangelización entre amigos y conocidos. Vamos a orar para que aumente el fruto de la evangelización entre nuestros amigos y conocidos. Y es importante, es vital la oración para ellos. Hace rato lo decía mi hermano Jacob. Y el predicador Charles Spurgeon decía: a menudo hablamos a los hombres sobre Dios sin haber hablado primero a Dios sobre los hombres. Es necesario que antes de hablar a los hombres acerca de Dios, hablemos a Dios acerca de esas personas. Es muy importante esto. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. ¿Por quién, hermanos? Por todos. Luego da algunos ejemplos de las personas que están en eminencia. Y después dice: esto es bueno y agradable a nuestro Salvador, pues Él quiere. ¿Cuál es la voluntad, el deseo de Dios, hermanos? Que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Por eso es importante, es vital la oración. Así que vamos a meditar en esto a la luz de la historia de un hombre. Vamos a pedirle a Dios su dirección en oración. Cierra sus ojos, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este hermoso momento. Gracias porque nos permite estar juntos, Padre, para meditar en tu palabra y para ser desafiados por tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, Señor, y que nos convenza de lo que nos corresponde hacer. Danos, Señor, esa decisión, Señor, para responder positivamente al llamado tuyo. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos, y yo quisiera que ustedes me acompañaran en la palabra de Dios al Evangelio de Marcos capítulo 5, y solamente vamos a leer 3 versos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Marcos 5, 18 al 20. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Escuche, si no lo tiene,
En esa versión dice la palabra así, Marcos 5, 18 al 20. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu tierra, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente quedó asombrada. Amén. Esta es una historia, no vamos a entrar en toda ella, quizás usted la recuerda, pero el Señor Jesús en sus viajes, cuando iba con sus discípulos, decide de repente tomar la barca y cruzar el lago de Tiberíades, o el mar de Galilea, como se le conoce también, y llegar a una región que no había visitado antes, llamada Decápolis, a una ciudad llamada Gadara, y ahí lo primero que le sucede es que sale a su encuentro, él no busca, sale a su encuentro un hombre endemoniado. Dice la palabra, lo describe como un hombre que no estaba vestido, que vivía entre las tumbas, que aullaba y que andaba como loco. Y él viene a Jesús y se le presenta diciéndole: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Verdad? El Señor Jesús entabla un diálogo en el cual le pregunta: ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Le dice: soy Legión, porque somos muchos. Me llamo Legión. Y el Señor Jesús expulsa a los demonios de este hombre y le trae libertad. En pocas palabras, la historia es más emocionante. Pero en ese momento en que el hombre es liberado de todos estos demonios que estaban poseyéndolo, él encuentra la paz. Cuando llegan los hombres de la ciudad, todo el alboroto, lo encuentran a este hombre sentado en la barca con Jesús, vestido propiamente, en sus cabales y en paz. Y dice la palabra que entonces este hombre, la gente le dice a Jesús que se vaya. No lo querían tener entre ellos. Y es donde este hombre le hace este ruego: Señor, déjame ir contigo. Y Jesús le responde: no. Regresa, vete a tu tierra, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Y entonces, hermanos, ahí encontramos este mensaje de la importancia de la evangelización entre nuestros amigos y conocidos, que debe de comenzar por la oración. Yo voy a hablar de 3 cosas que necesitas para desarrollar este tipo de oración evangelística por tus amigos y tus conocidos. Necesitas 3 cosas. Y yo la primera que encuentro es que necesitas tener pasión. Pasión. Dice la palabra que este hombre, después que fue restaurado, se convirtió en un hombre apasionado por el Señor. Llegó a amar a su Salvador, al que lo había rescatado, a tal grado que le rogó, es muy importante, le rogaba que le dejara acompañarle. Así de grande era la pasión, el amor, la gratitud que sentía este hombre, que quería seguir a Jesús a donde fuera, dejar todo atrás por seguir a Jesús. Esta es la pasión que necesitamos para orar por la evangelización de nuestros seres queridos, de nuestros conocidos, de nuestros allegados. Y te voy a preguntar, entonces, ¿eres una persona apasionada? ¿Quién dice que es apasionado? ¿Quién de veras a lo que le entra con ganas? Que diga: yo sí soy apasionado. Aunque sea del fútbol. ¿Hay gente apasionada aquí? Sí, de verdad. Aunque sea de los zaraperos, ¿no? Aunque muy mal, pero bueno. Ya sabía yo, por eso lo dije. Hay gente apasionada, ¿no? ¿Qué te apasiona en la vida? Hay muchas cosas, ¿verdad? Hay cosas sanas, ¿verdad?, que no son necesariamente malas, pero la pregunta es si también, o si sobre todas las cosas, sientes pasión por Dios. Pasión por Dios. Pasión por Dios. Déjame decirte, mi hermano, que los grandes hombres de Dios y los hombres y siervos, mujeres y hombres que nos encontramos en la palabra de Dios, siempre
sobre todas las cosas, porque eran muy diferentes entre sí, tenían características, personalidades diferentes, pero hay algo en común: eran apasionados por Dios, amaban a Dios con todo su ser. Mencióname al que sea. Voy a poner solamente unos ejemplos. Moisés, ¿qué podemos decir de Moisés? ¿Era apasionado por Dios? ¡Claro! Él solía pasar y amaba pasar mucho tiempo con Dios y lo disfrutaba. Podía estar 40 días en el monte disfrutando del Señor y de su presencia, y en un momento llegó a decirle: Señor, muéstrame tu gloria. Quería todo del Señor. Estaba apasionado por Dios. Y claro, llegó a ser el hombre que llegó a ser. David, ¿qué me dicen de David? No, pues claro, el rey David, su amor por Dios era tan intenso que cuando fallaba se dolía. Se dolía porque la gloria de Dios fuera menospreciada. Su pasión se expresa en muchos salmos. Por ejemplo, cuando dice: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El otro Salmo 63, cuando dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Cuando decía: tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Esa era la pasión de David. Amaba a Dios con todo su ser. Podríamos mencionar muchos, solamente quiero mencionar a María de Betania, aquella que le encantaba estar a los pies del Señor, y en una ocasión derramó sobre los pies de su maestro un costoso perfume con el valor equivalente al salario de todo un año. ¿Y saben qué? No le dolió en absoluto, porque amaba a su maestro. Estaba apasionada por su Señor, que podía pasar mucho tiempo ahí a sus pies y dar lo que fuera por su Señor y Maestro. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue conquistado por la gracia y era un apasionado para su Señor, al grado de que dijo: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida, por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Su pasión en la vida era Cristo. Por eso te pregunto, hermano, ¿cómo está tu pasión por Dios? ¿Eres una persona que ama intensamente a Dios, o estamos en un nivel promedio o bajo de pasión? Hermanos, esto es lo que tenía el ex endemoniado de Gadara. Era un hombre que se apasionó por Jesús. Y ya lo dije, su pasión se muestra o se demuestra en la forma que rogaba a Jesús que lo dejara ir con él. Y podríamos pensar, pues imagínense la historia, hermanos. Ya les comenté algo. Estuvo viviendo mucho tiempo deambulando entre las tumbas, solo por las colinas, aullándose. Dice la palabra que se cortaba el cuerpo con piedras afiladas. La gente lo ataba con cadenas y él las rompía y huía desnudo. Así era la vida de este hombre, terrible, sumido en la oscuridad, oprimido por el enemigo. Y la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús confronta a los demonios, y que ellos se llaman legión, y el Señor los expulsa, Él recobra esa salud. Lo vemos, como decía hace rato, sentado en la barca, en sus cabales, vestido con Jesús, rogándole: déjame ir contigo. Fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cómo no iba a amar este hombre a su libertador Jesús? ¿Cómo no iba a ser un apasionado del Señor Jesús? ¿Cómo no iba a ser como nosotros, hermanos? Nosotros nos ha pasado lo mismo. ¿Cómo no iba a querer seguirlo hasta el fin del mundo y vivir para Él? Pues claro, era un apasionado por Jesús. Por eso les preguntaba: ¿eres apasionado por Jesús? Y cuando estaba reflexionando en esto, me preguntaba, bueno, ok, pues había muchas razones, tenía muchas razones para querer estar con Jesús, ¿verdad? Imagínense de la vida que llevaba a la libertad que le trajo Jesús. Obviamente deseaba estar con Él. Pero saben,
Hay vidas que fueron transformadas de una manera tan dramática como la del endemoniado gadareno. Como Pablo, ¿se acuerdan cuando iba en el camino y fue derribado por una luz cegadora? Escuchó la voz de Jesús. Como la vida de aquella mujer samaritana cuya inmoralidad era bien conocida y conoce a un hombre que la ama de verdad. O como la adúltera, que así estuvo de morir, hermano, a pedradas, y fue salva y recibió la vida abundante y el perdón en Jesús. Y quizás a alguno de nosotros nos pasó así. Quizás a usted, por alguna situación, usted estuvo a punto de perder la vida y Dios lo rescató. O quizás llevaba un camino demasiado torcido y perverso y Dios lo trajo a la luz y lo transformó. Y seguramente eso es razón para ser apasionado de Dios. Recuerda tu primer amor. Sin embargo, le digo, me preguntaba que a veces no es el caso. A veces no es nuestro caso tan dramático, ¿no es cierto? A veces no es tan extravagante, tan tremendo, tan radical. Y si así no fuera tu caso, no te preocupes. No todos los encuentros con Dios fueron así de dramáticos. Por ejemplo, fíjense, ¿qué piensan acerca del rey David? Yo creo, ¿dónde fue que David llegó a tener o a desarrollar esta pasión por Dios? Yo personalmente creo que desarrolló esta pasión por Dios cuando pasaba tiempo a solas, cuidando las ovejas de su padre, y ahí tenía una comunión diaria con Dios y fue aprendiendo y conociendo, fue conociéndolo y llegó a amarlo con una profundidad como pocos expresaban su amor por Dios como David. Y no fue una experiencia tan dramática. Piensa en Josías, ¿se acuerdan del rey Josías que a los 8 años fue rey? Y dice la palabra que desde pequeño fue instruido por el sacerdote de tal manera que creció en los caminos de Dios y llegó a ser un hombre que sirvió a Dios y anduvo siempre fiel a la palabra. Josías, dice la Biblia que cuando encontraron el libro de la ley en el templo, ¿se acuerdan? Y lo empezaron a leer, dice que se enterneció su corazón y lloró. Era una persona apasionada por Dios. Pero no había sido un encuentro tan dramático como el de el exendemoniado gadareno. En pocas palabras, hermano, lo que quiero decir es que si Dios te trajo de una manera radical a sus pies y lo conociste, recuerda ese cambio tan tremendo que Dios trajo a tu vida cuando te salvó y recupera tu pasión por Jesús. Recupera tu pasión por Dios. Ahora, si no fuera el caso, hermano, conoce a Dios en profundidad y vas a ver que vas a llegar a amarlo con tal fuerza que vas a tener una pasión por Él, para seguirle, para hacer su voluntad. ¿Cuál es tu caso, hermano? Así que no importa cómo haya sido, el punto es que todos debemos de desarrollar esta pasión por Dios. ¿Por qué es importante, hermanos, esto cuando hablamos de orar por otros? Porque, hermanos, debemos estar convencidos que aquellos que amamos, aquellos que conocemos, que están cerca de nosotros, deben conocer al Dios que es nuestra pasión, nuestro primer amor. Si estás tan enamorado de Dios, vas a querer que otros lo conozcan. Si no hay pasión por Dios, no vas a desear, no vas a pensar en los que te topas cada día e imaginar que ellos necesitan conocer al Dios que tú has conocido, el amor que tú has experimentado, la gracia que te ha transformado a ti. Ellos la necesitan, pero si tú no tienes esa pasión por Dios, difícilmente vas a orar por ellos. El primer paso es desarrolla esa pasión por Dios. Amén. Hasta aquí, hermanos, sí, todo bien. Estamos reconociendo que quizás este es el primer paso. A lo mejor lo hemos hecho, lo hemos intentado, pero sin esa pasión. Y sin esa pasión a veces no duramos, no perseveramos cuando oramos por otros. Pero aún hay más. La segunda cosa que necesitamos es compasión. Pasión por Dios y compasión por los demás. Aquí es donde Jesús le dice
cuando el hombre le rogaba, porque era un apasionado por Dios, déjame ir contigo, Jesús le dice, no, vete ¿a dónde? A tu casa y a tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Y dice la palabra, fíjense, así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región. Hablamos de compasión. Y hermanos, la compasión es más que sentir lástima. No es decir, ay, lástima por los que se van a ir al infierno sin Dios, o qué pena por aquellos que no conocen del Señor. No. La compasión no es sentir lástima. Es más, la compasión es un rasgo de Dios. Es un rasgo del carácter de nuestro Dios. Dios es compasivo. Así dice la palabra, ¿verdad, hermanos? Lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Es compasivo y clemente el Señor. Entonces, es un rasgo de nuestro Dios. Pero, ¿qué es sentir compasión, hermanos? Fíjense, en la palabra en el idioma original implica 2 cosas. La compasión es, sí, un sentimiento profundo hacia los demás. Es literalmente sentir en las entrañas. Eso es compasión. Tus entrañas se mueven cuando piensas y ves a otros que no conocen al Señor. Ese sentimiento es compasión. Pero una segunda característica de la compasión es la demostración del amor. Muchas veces se traduce como ser movido a compasión. Habla de movimiento, de acción. Entonces, en el Antiguo Testamento es el carácter y el trato paternal de Dios por su pueblo. Siempre fue compasivo con su pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, ¿dónde encontramos la compasión, hermanos? En Jesús. Obviamente, Jesús nos muestra la compasión. Lo vemos, hermanos, no solamente sintiendo en sus entrañas. Jesús veía a los enfermos, sentía compasión y era movido ¿a qué? A sanar. Dice la palabra que vio las multitudes con compasión porque no habían comido. ¿Y qué dice? Les alimentó, multiplicó panes y peces para alimentarlos. Dice la palabra que vio a la gente con compasión y les enseñó la palabra por largo tiempo porque tenía compasión, sentía y era movido, consoló por compasión, amó por compasión, salvó por compasión. Jesús es la compasión de Dios. Y usted dice, bueno, eso es Jesús, eso es Dios y yo. Dios espera lo mismo de ti y de mi hermano. Fíjate bien. Entonces el ex endemoniado gadareno le pide a Jesús que le deje ir con él, pero de manera increíble. Imagínense, ¿por qué Jesús le dijo que no? Imagínense sumar al ex endemoniado con los discípulos. ¡Wow! Un super equipo, ¿no? Un ex endemoniado sería un testimonio fabuloso. Toda la gente querría escucharlo, ¿no es cierto? Si aquí trajéramos a alguien que dijera, no, hombre, tenía una legión de demonios y fue liberado, todos lo quisiéramos escuchar. Pero Jesús le dice, no. ¿Por qué le dice no? De manera increíble el Señor no le concede esta petición. En cambio lo manda a compartir con los suyos el testimonio. A ver, póngame atención, hermanos, aquí le voy a mostrar algo. Dice la palabra, si usted me escuchó, que fue Jesús a la región de Decápolis. Si usted se fija, Decápolis estaba al este, mayormente al este del río Jordán. ¿Sí? Y mucho de lo que ahora es Decápolis es Jordania, ¿verdad? Y si usted ve ese puntito azul, es el lago de Tiberíades o el mar de Galilea que está junto a Galilea. Jesús cruzó de Galilea hacia Decápolis, ¿ok? A lo mejor está muy lejos para usted, pero aquí está el mar de Galilea o el lago de Tiberíades y esta región es la que se llama Decápolis. ¿Por qué se llama Decápolis? Porque eran 10 ciudades que actuaban de una manera autónoma, independiente. Pero ¿sabe por qué quiero llevarlo a esto? Porque estas ciudades eran mayormente gentiles. Casi no había judíos, hermanos. Es más, lo más probable, dicen los estudiosos de la Biblia, es que el mismo endemoniado gadareno no era judío, no era del pueblo de Dios, y a él Dios lo rescató. ¿Me está siguiendo?
Porque era necesario que este hombre no siguiera a Jesús, sino mejor le dijo, vete a tu tierra, ve con los tuyos y háblales, predícales de lo que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. ¿Sabe por qué? Porque ningún judío iba a ir hasta allá a hablarles a estos gentiles. Porque era necesario que alguien de ahí mismo les predicara. Hermanos, porque muchas de esas personas no iban a escuchar jamás acerca de Jesús si no hubiera sido por este gadareno. Les repito, ahora entiéndalo. ¿Por qué Dios nos manda con nuestros conocidos, nuestros familiares? Porque quizás nadie más les va a hablar del Evangelio como usted lo puede hacer. Por eso Dios le dijo, tú regrésate, tú vete con los tuyos. Te necesito aquí. ¿Me está siguiendo, hermano? Era importante que este gadareno fuera con ellos. Era la misión de este hombre. Hermanos, no es casualidad. Las personas con las que nos topamos cada día en el trabajo, en el camino, en el lugar donde vivimos, nada es casualidad. Dios nos ha puesto con una misión importante. Y quizás si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, por lo menos comenzar a orar, nadie lo va a hacer. Dios nos puso ahí. Y si no me cree, fíjese bien lo que sigue. El Señor Jesús fue expulsado de Gadara. Una vez que el Señor liberó a este hombre, ¿sabe qué hicieron los hombres de Gadara? Le dijeron, Señor, regrésate, vete allá, Galilea, Judea, por allá, no te queremos aquí. Lo corrieron al Señor Jesús. Pero por su compasión de Jesús por estas regiones de Decápolis, envía a este gadareno como su embajador. ¿Y saben qué? Él conocía la región, como nosotros conocemos nuestra región. Él era aceptado porque era uno de ellos. Él era un gadareno. Jesús lo veían como un judío y no lo aceptaban. Él los conocía y podía sentir como ellos. Y entonces era la persona idónea para servir a Dios. Él abriría el camino para futuras visitas. Fíjense bien, estamos en Marcos capítulo 5, cuando el Señor Jesús sana a este endemoniado. En Marcos capítulo 6, dice la palabra que Jesús volvió a esta región y sanó a un sordomudo. Es más, hasta el capítulo 8 que se habla de que Jesús alimentó a una multitud de 4,000. ¿Saben dónde? La mayoría piensan que fue en Decápolis. Es el lugar donde había sido expulsado. Después volvió por lo menos otras 2 veces porque se abrió la puerta a través de este hombre que siguió el mandato del Señor. Y dile lo que el Señor ha hecho contigo. Hermano, Dios nos puede usar para abrir un camino. Por eso estás donde estás, por eso tienes este contacto con estas personas que ningún otro tiene. Dios sigue teniendo compasión de la humanidad. Necesita personas que tengan su corazón, que usted sienta compasión como Dios y que sea movido a orar por ellos. Entonces, hermanos, esta es la segunda cosa que necesitamos. Para aumentar nuestra evangelización debemos orar, y para orar por los demás necesitas tener compasión, es decir, un corazón como el de Jesús. Si sientes que te cuesta trabajo, pídele al Señor. Él transforma desde adentro hacia afuera. Quiero cerrar rápidamente con la tercera cosa que necesitas un mensaje. Dice el verso 20, segunda parte, comenzó el gadareno a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho, y todos quedaron, ¿qué? Asombrados de lo que les decía. ¿De qué les habló? De lo que Dios había hecho por él, nada más. Él, hermanos, él no recibió un discipulado como otros. Él sencillamente fue liberado, fue rescatado, y eso fue suficiente. Ese era el mensaje. Jesús le dijo, lo único que vas a hacer es habla, predica, diles lo que el Señor hizo contigo. No te preocupes de otra cosa. Diles las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Nada más. De lo demás me encargo yo. Y hermanos, hay diferentes formas de compartir el Evangelio. Por ejemplo,
El apóstol Pablo, en muchas de sus presentaciones, él hacía una exposición detallada y bíblica de la verdad del Evangelio, ¿no es cierto? Por ejemplo, se encontraba con aquel gobernante, con familiares judíos, y le hablaba porque conocía la ley y el Antiguo Testamento, y le explicaba toda la verdad del Evangelio desde el Antiguo Testamento, y le enseñaba bíblicamente y teológicamente que Jesús es la verdad y que Él es el Salvador, el Mesías. Pablo hablaba así, con una exposición bíblica detallada de la verdad del Evangelio, un mensaje lleno de contenido bíblico. Necesitamos ser claros, hermanos, para explicar las verdades del Evangelio. Hace rato Jacob nos decía, necesitamos explicar de la santidad de Dios, del perdón, del pecado del hombre y de la salvación en Jesús, de cómo podemos hacer nuestra la vida eterna. Necesitamos tener claras las verdades del Evangelio en la palabra, porque la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Necesita conocer. A veces, hermanos, la forma de compartir es como la de Felipe. ¿Se acuerda de Felipe? Dice la palabra que después que Felipe conoció a Jesús, él invitó a Natanael. Natanael era uno de esos que no se dejan convencer. Era una persona dura, ¿verdad? Por decirlo de una forma suave. Era una persona difícil, y entonces Felipe, cuando se acerca con Natanael, sencillamente lo invita a acercarse y comprobar personalmente si Jesús es quien ellos estaban buscando. Y le dice a Natanael sencillamente una predicación de 3 palabras: ven y ven. Nada más. Ven y ven. Hermanos, nosotros también podemos hacer esto. Invita a personas a experimentar la comunión con Dios en la iglesia. Si te es de bendición estar en este culto, si disfrutas de estar alabando a Dios, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no invitas a otros y les dices, ven y ven? Nada más. Compruébalo, escúchalo. Y quizás Dios va a hablar a tu vida. Esa es otra forma. Ven y ven. Ok, ahora, también hay otras formas. Voy a hablar de 2 más, sencillamente. Dorcas, en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos habla de una discípula de Jesús llamada Dorcas, también Tabita, esa es su traducción. Y dice que Dorcas, ¿cómo evangelizaba, hermanos? Dice que ella cosía ropa y la regalaba y atendía con bondad a las viudas y a los pobres. De tal manera que cuando Dorcas muere, dice que la gente lloraba y le decía, Pedro, mira lo que ella hacía. Le mostraban las cosas que ella cosía para regalarles. Porque era el testimonio del amor de Dios, hermanos. Debemos demostrar con nuestras acciones el amor de Dios para que la gente esté receptiva y no cierre las puertas de manera inmediata a la predicación del Evangelio. Es otra manera. Y finalmente tenemos al Gadareno. ¿Cómo habló el Gadareno, hermanos? Esto es lo que hizo Dios en mí. Él sencillamente les dio su testimonio personal. Y tú y yo, hermanos, fíjense, es lo que hace rato yo decía. El Gadareno no recibió un discipulado especial de varios años como los 12. No pudo convivir con Jesús como hubiera querido. Pero sí tenía una cosa. ¿Qué tenía, hermanos? Un testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Te pregunto, hermano, ¿tú tienes un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? Si lo tienes, debes estar preparado para hablarlo de manera específica, clara, cómo Dios ha cambiado tu vida, cómo era tu vida sin Cristo y cómo lo es ahora. Pero déjame decirte que no es que escojas una, sino que debemos hacer todo. Debemos dar testimonio con nuestras acciones, debemos estar listos con nuestro testimonio personal, debemos estar preparados para decir ven y ve y hacerlo cotidianamente, y también debemos conocer la palabra para hablar aquel mensaje de salvación. Pero todos necesitamos ¿qué? Un mensaje. Así que yo quiero ir cerrando. Necesitamos aumentar el fruto de la evangelización entre nuestros amigos y conocidos, y para ello necesitas un mensaje poderoso. Orar por un mensaje poderoso. Pide al Señor para que tus amigos y conocidos reciban el mensaje poderoso de salvación. Hermanos, no hay mensaje más poderoso que el Evangelio de Jesús. Pídele a Dios que Él te enseñe para ser un instrumento, que tengas el mensaje listo.
estés preparado, porque en cualquier momento Dios te puede usar. Así que quisiera concluir, hermanos, para aumentar el fruto de nuestras vidas, debemos ¿qué? Orar. Orar para que la salvación llegue a nuestros amigos y conocidos. Pero para orar vamos a necesitar ¿qué? Pasión. Pídele a Dios que te ayude a crecer, a desarrollar tu pasión por Dios y el deseo de que otros conozcan al que tú amas más. Pídele que te dé compasión para sentir el dolor del que vaga sin Dios y que está cerca de ti, hermano. A veces nos podemos topar con alguien todos los días y no comprender cómo está su vida delante de Dios. Y pídele que te dé el mensaje claro para testificar. Hermanos, estamos a punto de iniciar este proyecto Andrés. Y no va a suceder, va a ser solamente una actividad de unos cuantos y que no dé fruto si no lo hacemos de esta forma. Primero, compasión. Acrecienta, desarrolla tu pasión por Dios. No importa que tú digas, es que mi vida fue no tan dramática como este gadareno, pues a mí no me liberaron de demonios. Aún así puedes llegar a amar a Dios con profundidad. Necesitas desarrollar tu pasión por Dios. Necesitas crecer en la compasión, decirle a Dios que te dé un corazón como Él. Que dile a Dios, déjame ver las personas cada día de esta semana como tú las ves. Y pídele a Dios que te ayude a estar listo con el mensaje siempre. Vamos a orar, hermanos. Y vamos así a disponernos para que en esta semana, está atento, hermano. Si en verdad se lo pides, está atento, porque esta semana Dios va a hacer cosas maravillosas a tu alrededor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y queremos decirte, Señor, que nosotros estamos aquí. Queremos ser instrumentos para tu gloria. Que tu Espíritu nos ayude a entender la importancia de orar por la salvación de quienes están cerca de nosotros. Padre, ayúdanos a comprender no solo la responsabilidad, sino la grande diferencia que podemos hacer si hoy nos comprometemos a orar por ellos. Padre, quizás muchos de ellos están en una oscuridad que no nos imaginamos, aunque sus rostros no lo demuestren. Quizás muchos de ellos están esperando que alguien les dé una palabra o que haga una oración por ellos y no lo han dicho porque no saben. Dios, ayúdanos, Señor, a nosotros a convertirnos en instrumentos proactivos para el reino de Dios, a tomar la iniciativa. Padre, ayúdanos a recobrar y desarrollar una pasión por ti grande, Señor, que te amemos tanto, Señor, que deseamos que otros también te conozcan. Ayúdanos a crecer en compasión, Señor, porque en verdad, Señor, quizás la necesidad es más grande de lo que nosotros pensamos. Ayúdanos a mirar como tú ves y pon en nuestros labios, en nuestra mente, las palabras, el mensaje correcto. Gracias, Dios, porque tú vas a usar a tu iglesia de manera poderosa. Que esta semana nos permitas traer gloria a tu nombre. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, te lo deseamos. Amén.